Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a pasar de esto a esto. Os voy a enseñar algunos consejos y algunas prácticas para darle más realismo a vuestras poses. También lo vamos a ver con ejemplos de profesionales como estos. Hemos visto como dos de ellos utilizan el boceto para poder avanzar en la naturalidad de sus dibujos y luego el artista Fran la analizaremos dentro del vídeo. Os voy a enseñar mis 3 maneras favoritas para poder lograr estos ejercicios. Una de ellas es simplemente ir a un parque o a una cafetería y dibujar la gente que estamos viendo por la ventana, pero hoy, como lo vamos a hacer desde casa, os lo voy a enseñar con Pinterest, y una de las maneras más divertidas de hacerlo es con Google Maps. Entonces, si quieres pasar de esto a esto, no te pierdas este vídeo. Entonces, como me gusta hacerlo a mí, no hace falta que lo hagáis vosotros. Me voy a crear un ambiente relajado con mi taza de café y vamos a comenzar con el vídeo. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar personas en la calle. Y la segunda opción, que es un poco más divertida, diferente, es ir a Google Maps para coger el muñequito amarillo y soltarlo en la ciudad que nosotros queramos, recorrer las calles y encontrar a personas caminando, interactuando entre ellas o simplemente tomando un café. Y lo que nos interesa es practicar esta línea de acción. Y no tiene que ser un dibujo perfecto, simplemente buscar esa curvatura que nos interesa a nosotros. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para dibujar esto es que nosotros no tenemos que dibujar una persona así. Tenemos que forzar esa naturalidad o esa línea de acción para poder darle ese frescor y esa naturalidad a la silueta de nuestros personajes. Entonces, si dibujamos a alguien sentado, no lo vamos a dibujar así, sino que vamos a buscar esa naturalidad y lo vamos a intentar dibujar curvado. Ahí está sucio el espejo. Y de esto es lo que yo quiero hablar en este vídeo, de esta naturalidad que tienen las poses. El cuerpo se compone con curvas y lo podemos ver en estas imágenes. Esto no se trata tampoco de copiar la silueta exactamente igual de lo que estamos viendo, sino que captar ese movimiento, esa naturalidad, y luego si tú lo quieres forzar como hacen los animadores, algunos dibujantes, esa es la gracia de este ejercicio, poder captar ese movimiento y reproducirlo cuando nosotros queramos y forzarlo como nosotros queramos y dejar de lado esas poses tan rectas. Si os cuesta un poco al principio y no sabéis cómo sacar la pose, no os preocupéis, copiad un poco por encima simplemente para entender la curvatura, ¿vale? Es simplemente si veis alguna pose que os cuesta demasiado, pues hacer esto y no pasa absolutamente nada. Pero esto no lo hagáis siempre porque os va a costar y vais a arruinar un poquito la gracia de este ejercicio. Pero sí que alguna vez, si os cuesta demasiado alguna pose, hacedlo simplemente para entender cómo funciona la curva, ¿vale? Vale, esto no tiene nada que ver con el ejercicio, pero si queréis hacer estas poses y profundizar un poquito más, lo que podéis hacer es dibujar el cuerpo del personaje sin ropa, intuir por dónde pasa el cuerpo que la ropa no deja ver. Por ejemplo, en este chico todo está muy bien marcado, menos la parte delantera del pecho que lo tapa esta parte del jersey. Es buscar personas con ropas anchas y con una pose natural y poder dibujar la pose y la anatomía escondida que está debajo de toda esa ropa. Y si vosotros lo queréis hacer y añadir ese plus extras del ejercicio, pues oye, está fenomenal para poder hacer 2 ejercicios a la vez. Ahora lo que me gustaría hacer es poder ver la fluidez con la que dibuja Fran su personaje. Mirad, aunque sean dibujos sencillos, esta ilustradora tiene muchísimos años de recorrido y se puede ver con la naturalidad que dibuja sus personajes. Y digo dibujos sencillos porque tienen poca línea, pero creedme que esto no lo puede hacer cualquiera. Mirad simplemente cómo el personaje está inclinado, pero tiene esta naturalidad. A lo mejor otra persona lo haría recto y mirando hacia la derecha, pero este gesto que le añade Fran, que el cuerpo acompaña al movimiento, no simplemente está mirando hacia un lado, sino que está acompañando, y esto es lo que tenemos que trabajar nosotros, es lo que estamos intentando hacer, darle este frescor de movimiento a nuestros personajes. Mirad la curva que tiene este personaje, mirad la curva que tiene aquí el personaje. Es como el boceto de antes que hemos hecho, no simplemente estamos haciendo caminar un personaje y ya está, sino que le estamos dando esa naturalidad, ese frescor que necesita el personaje para que su movimiento sea más realista. Y Fran en cada una de sus ilustraciones lo consigue muy bien. Se nota que lleva años ilustrando y lo sabe explicar que da gusto. Y para forzar un poquito más este ejercicio, lo que vamos a hacer es tirar de nuestra imaginación. Es simplemente seguir la silueta del personaje y forzarla y poder crear una silueta mucho más exagerada. Entonces lo que vamos a hacer es que el personaje obviamente siga mirando el móvil. Vamos a hacer que la mochila
le pese muchísimo y se caiga hacia un lado, y vamos a sujetarla un poco con los pies. Entonces ahora vamos a rescatar esta silueta y vamos a hacer nuestro personaje, ¿vale? Lo vamos a pulir un poquito más, lo vamos a exagerar. Vamos a empezar a exagerarle ya los rasgos. Me gusta mucho que si la silueta del personaje se está cayendo, añadirle mucho más peso visual en el lado donde se está cayendo para poder jugar con ese peso. Por eso el gorro de la chaqueta se lo he hecho un poco más grande, porque así me da la sensación que tiene mucho más peso visual y el personaje está mucho más en equilibrio. ¿Veis cómo podemos sacar estas poses naturales para poder añadirle a nuestros personajes simplemente observando a las personas? Es un tema muy sencillo de entender, pero veo que muchas personas no lo practican o ven que no es necesario hacer bocetos para practicarlo, pero yo lo recomiendo muchísimo porque así podemos ir entendiendo esas poses naturales, y luego si practicamos mucho y hacemos muchos bocetos, vamos a poder construir una biblioteca mental con poses naturales para poder añadírsela a nuestros personajes, y cuando esto ya lo tengamos un poco dominado, poder forzar estas poses y añadirle una riqueza extra a nuestros personajes, y luego simplemente pues empezar a trabajar con ello.